¿Qué equipos tienen más opciones de ganar la Champions teniendo en cuenta el rendimiento que han dado hasta ahora en la competición? Vamos a repasarlo y a analizarlo con un tier maker. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de la Champions League y es que hemos llegado ya al ecuador de esta fase de liga. Se han disputado 4 de las primeras 8 jornadas y por lo tanto yo creo que ya el momento correcto para volver a ordenar el tier maker que hice antes de que comenzase esta Champions League 24-25, reordenando a los equipos teniendo en cuenta obviamente el rendimiento que vienen teniendo. Ya os puedo decir que 3 de los 4 equipos españoles suben o bajan su posición con respecto a la idea inicial que yo tenía con cada uno de ellos y por lo tanto creo que hay muchas cosas que comentar en clave positiva, en clave negativa también de algunos equipos que vienen decepcionando y otros que vienen cumpliendo las expectativas importantes que yo había depositado en ellos, así que os animo a que vosotros también participéis, a que me dejéis la opinión en comentarios sobre aquellos equipos de los que esperabais más, aquellos que os están decepcionando, que creéis que tienen problemas importantes y que por ejemplo pueden pasar de ser candidatos a estar básicamente en un grupo con muchos equipos en la zona media de estos escalones que yo voy a plantear. Así que como siempre os animo a que apoyéis el canal, a que os suscribáis, ya que lo más importante como siempre es que vosotros participéis y vosotros me dejéis vuestra opinión en comentarios. Lo primero va a ser echarle un vistazo al tier maker, al orden que yo puse a cada uno de los equipos participantes antes de que comenzase esta temporada de Champions League. Vamos con ello. Os recuerdo, yo coloqué al Real Madrid como favorito. Creo que por plantilla es el conjunto que tiene el potencial para llegar a un nivel más alto posible. Luego obviamente respetando como siempre al Manchester City, que viene haciendo grandes Champions, los veo ganando o los veía ganando en ese momento, Liverpool, Arsenal y un Paris Saint-Germain al que creo que ya desde el inicio sobrevaloré, me di cuenta rápidamente y bueno, pues la verdad es que el rendimiento de los de Luis Enrique está siendo por debajo de lo esperado. Lo comentaremos después como posibles equipos a los que veía opciones de ganar pero que para mí serían una sorpresa: el Bayern Múnich de Kompany, el Inter, el Barça, el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund, por aquello de respetar al que viene de ser el subcampeón. Cuidado con muchos equipos como Bayer Leverkusen, Aston Villa, Juventus, Atalanta, Milan, RB Leipzig y Sporting Clube de Portugal, aquellos conjuntos que en una eliminatoria, bueno, pues le pueden complicar la vida a cualquier equipo de los que están en principio llamados a ser más importantes que ellos en esta competición. Equipos como el Bolonia, como el Mónaco, como el Lille, como el Stuttgart y como el Benfica y como el Girona, llamados a pelear únicamente por el objetivo de clasificarse, de superar la primera fase, pero que yo creo que no tienen la expectativa o la capacidad, o no tenían la capacidad de llegar un poquito más lejos. Y al final muchos equipos que yo creía que su principal objetivo tenía que ser disfrutar de la competición. Con alguno la verdad es que fui pesimista y bueno, pues ahora me están demostrando claramente que me equivoqué. Ese era mi tier maker inicial. Así ordené yo a todos los equipos participantes de esta Champions League 2024-2025. Después, a través de mi cuenta de Twitter, justo antes de que comenzase la jornada número 1, bueno, pues subí mis predicciones, así que os animo a que le echéis un vistazo si os apetece ver esa predicción inicial que yo hice. Y ahora es el momento de comenzar a hablar de aquellos equipos, de los problemas que está teniendo algunos equipos que le han llevado a bajar 1 o 2 escalones, de aquellos rendimientos positivos que están teniendo algunos otros conjuntos que le han llevado obviamente a subir. Vamos a hablar de todo ello, pero antes quiero comenzar hablando, bueno, pues básicamente de un Girona al que yo sigo manteniendo en el objetivo de intentar clasificarse para la primera fase, pero los de Michel no lo tienen nada sencillo. 3 puntos tan solo de 12 disputados, habiendo perdido tanto con el Feyenoord como en el PSV Eindhoven. Necesitan sí o sí ganar al Stuttgart en la próxima jornada, y con 6 puntos en caso de ganar al conjunto austriaco, bueno, pues tiene tres últimos partidos frente a Liverpool, frente a Arsenal y frente al Milan.
necesitará el conjunto de Michel sí o sí llegar a los 8 puntos. Yo creo que será el mínimo para poder estar entre los 24 primeros clasificados. Obviamente todo pasa por ganar sí o sí al Stuttgart y después rascar 2 puntos en esos duelos de mucho nivel frente a los dos conjuntos ingleses o al Milan, ¿no? Veremos lo que ocurre. No lo tiene nada sencillo un Girona que por desgracia está sufriendo más de lo que esperábamos en esta Champions League 24-25. Y ahora sí, llega el momento de comenzar a hablar de esos equipos que bajan, sobre todo escalones en mi tier maker. Espero, como siempre, que vosotros participéis y comenzamos hablando por un Real Madrid que obviamente, bueno, pues ha pasado de estar como favorito para mí a ser candidato, 6 de 12 puntos, tiene la próxima jornada frente al Liverpool, uno de los equipos más en forma de toda Europa. A nadie le podría sorprender que el conjunto blanco saliese de su visita a Anfield, de su viaje a Inglaterra con 6 de 15, y pese a que, bueno, yo creo que el conjunto de Carlo Ancelotti tiene calidad y la plantilla suficiente y los rivales lo suficientemente asequibles como para meterse sin problemas entre los 24 primeros, eso, bueno, pues el rendimiento que viene dando, esa derrota frente al Barça, esa derrota también frente al Milan, cómo tuvo que remontar frente al Borussia Dortmund después de unos primeros 45 minutos muy malos, obviamente hacen que la desconfianza crezca, pero aquí la clave para no bajar más al Real Madrid es que tiene la calidad, tiene una plantilla llena de talento, muchos de los mejores jugadores del mundo en su posición. Y la gran pregunta es si se va a poder reponer de esto. Para mí sí, por eso, porque tiene mucha plantilla, mucha calidad en su plantilla y porque tiene un entrenador habituado, bueno, pues a resolver problemas. Lo vimos también la temporada pasada y que tiene toda la experiencia del mundo para intentar darle orden a un equipo que está sufriendo mucho en defensa. Por eso, para mí, el Real Madrid, pese a sus problemas, sigue siendo candidato a ganar la Champions y no lo veo un escalón o dos más abajo. Pasamos, siguiente equipo que también sufre una caída. Estamos hablando de un Paris Saint-Germain que para mí es de momento el equipo más decepcionante de esta Champions League. El conjunto de Luis Enrique baja, en mi opinión, 2 escalones. Pasa de estar en el tercer tier, de lo veo ganando, a estar básicamente entre los conjuntos con los que hay que tener cuidado, porque son capaces de eliminar a cualquiera en una eliminatoria, pero que yo sinceramente no lo veo ganando la Champions League. La verdad es que creo que sobrevaloré al conjunto francés, pero su falta de gol, bueno, pues la falta de creatividad también en muchas situaciones. Es cierto que controla los partidos, que minimiza mucho al conjunto rival, pero al final le está faltando calidad en las áreas y también creatividad para que no sea Achraf Hakimi el futbolista que tiene las ocasiones más claras para el Paris Saint-Germain. Al final es que es reducirlo mucho, porque el conjunto francés está haciendo, como os digo, muchas cosas bien, muy buena presión alta, muy buena capacidad de hundir al rival, es cierto. Un Dembélé muy activo, que genera muchas situaciones, pero que al final, bueno, pues le está faltando mucha pegada y eso pone también en peligro incluso su clasificación, porque aún tiene que medirse con los 4 puntos de 12 que tiene aún que medirse tanto al Bayern como al Manchester City. Eso sí, bueno, pues tiene partidos asequibles como el Salzburgo y como el Stuttgart, que yo creo que nos hacen pensar que se va a clasificar, pero que va a estar en una posición complicada y seguramente va a tener que afrontar esa ronda extra que le va a tener que obligar a tener un desgaste adicional que a ningún equipo, bueno, pues ahora mismo le parece bien, teniendo un calendario tan cargado como el que tenemos este año y los próximos años, tanto en competiciones europeas como en competiciones nacionales. El Paris Saint-Germain que baja para mí 2 escalones, la mayor bajada de todo este renovado tier maker. Pasamos ahora a un Atlético de Madrid al que yo, bueno, pues veía también en ese cuarto escalón, un equipo al que le veía alguna opción de poder ganar la Champions. Sería una sorpresa para mí, correcto, pero le veía alguna opción. Pasa también a ser un equipo que te puede ganar una eliminatoria, pero al que no veo ganando la competición en ningún escenario. 6 puntos de 12. Es cierto que tiene por delante rivales asequibles como el Sparta de Praga, el Slovan de Bratislava y el Salzburgo, 3 de los equipos más flojos de momento de esta Champions, pero tiene sobre todo
uno de los grandes problemas es que muchos jugadores de su plantilla están desconectados, están dando un rendimiento mucho más bajo del que se esperaba. Es cierto que esa victoria tan importante frente al Paris Saint-Germain, bueno, pues tiene que servirle para volver a reengancharse, a que muchos de sus jugadores se puedan reenganchar, pero la realidad es que a los del Cholo Simeone les está costando muchísimo, poder dar ese paso hacia adelante y al final encontrar su esencia. Perdieron frente al Lille, perdieron también por goleada frente al Benfica en un partido absolutamente desastroso, y la realidad es que los del Cholo Simeone, pese a tener un calendario sencillo, no están cumpliendo las expectativas. Y pues yo veo complicado que puedan estar incluso en ese top 8. Veremos lo que ocurre, pero la realidad es que el Atlético de Madrid tiene que bajar un nivel, un escalón con respecto a la valoración inicial que yo hacía con ellos. Siguiente equipo que también baja es un Borussia Dortmund, al que, sobre todo respetamos, ¿no? Por ser subcampeón, por la gran Champions que hizo la temporada pasada, pero el cambio de entrenador, la gran revolución en una plantilla que ha cambiado muchos futbolistas, de momento nos deja el Borussia Dortmund con 9 puntos sobre 12, pero con esa remontada que dejó un sabor de boca tan malo, en la que terminó cayendo por 5-2 frente al Real Madrid. Yo, sobre todo, creo que ha tenido un calendario fácil, que lo ha aprovechado, que eso es algo positivo. El Borussia Dortmund no tiene problemas para meterse entre los 24 primeros. Seguramente va a estar en la primera parte de esos clasificados, pero cuando lleguen las eliminatorias, más allá de que pueda eliminar a un buen equipo en una ronda, no me parece que es un equipo fiable y que al final tenga lo necesario para poder ganarse credibilidad a la hora de poder terminar levantando la orejona o hacer una gran Champions como se hizo la temporada pasada. En esta ocasión no me los creo. Otro equipo que también baja, y terminamos aquí a estos equipos a los que tienen que descender 1 o 2 escalones. Un RB Leipzig que se queda de momento con 0 puntos de 12. Es cierto que no ha tenido un calendario sencillo, pero la realidad es que no ha podido sumar ningún punto frente al Atlético de Madrid cuando perdió en el último minuto en el Metropolitano, tampoco frente a la Juventus y tampoco frente al Liverpool. El gran problema que tiene este RB Leipzig es sin duda que viene de perder en una cuarta jornada en la que en principio tenía un rival propicio como era el Celtic, y el conjunto alemán cayó derrotado por 3-1 en un resultado que sí le deja contra las cuerdas, teniendo además un calendario bastante complicado porque tiene que medirse al Inter, al Aston Villa y al Sporting Clube de Portugal. Último partido frente al Stuttgart, donde ya puede estar prácticamente eliminado si es que no cosecha puntos antes. Es cierto que el RB Leipzig ha tenido un calendario muy complicado, seguramente junto al Paris Saint-Germain el más complicado de toda la Champions, pero al final es un equipo acostumbrado a llegar a las eliminatorias, a hacer buenos papeles, a no ponérselo nada sencillo a conjuntos como el Manchester City, por ejemplo, y la realidad es que está dando un rendimiento muy, muy por debajo de lo esperado. Por lo tanto, su único objetivo, y lo va a tener complicado, es el de clasificarse o intentar clasificarse para la siguiente ronda, aunque sea como último de esos 24 que pasan a la siguiente fase de esta Champions, 24-25. Terminamos así con los equipos que descienden, que bajan un escalón por el rendimiento que vienen dando en estas primeras 4 jornadas de la Champions League, y ahora nos vamos con los equipos que suben, comenzando por un Liverpool, que en mi opinión pasa de estar en el tercer tier a estar en el segundo, pasa a ser uno de los candidatos a ganar esta Champions League. Tiene una gran prueba en la jornada número 5 frente al Real Madrid en Anfield, pero la realidad es que viene siendo un equipo muy fuerte en defensa, tan solo ha encajado un gol, y un equipo que marca con que está marcando con relativa facilidad en esta Champions. Viene de meterle un 4-0 al Bayer Leverkusen, victorias frente al Milan, victoria también frente al RB Leipzig. Un equipo muy fiable, que además tiene esa experiencia ganadora de haber o de tener ya muchos futbolistas que han levantado este trofeo, que han jugado 3 finales de Champions, y por eso para mí este gran rendimiento que están teniendo de momento les sirve para llegar al nivel de candidato, algo que otros equipos que están teniendo un gran nivel también tanto en Liga como en Champions
para mí no suben tanto porque al final no tienen esa experiencia de haber ganado ya esta competición. Para mí son candidatos mismo nivel que Manchester City y que Real Madrid para el conjunto de Arne Slot, de Mo Salah, de Luis Díaz y compañía. Otro equipo que también obviamente ha mejorado, estamos hablando del Fútbol Club Barcelona, y aquí es el ejemplo que os ponía antes. Yo veo al Barça, bueno, pues a un nivel brutal, en ataque está increíble, ha marcado 14 goles en los últimos 3 partidos de Champions. La verdad es que pese a esa derrota en la jornada número 1 frente al Mónaco, después ha podido solventarlo de maravilla, con esa goleada también frente al Bayern, 4-1 si no recuerdo mal. Por lo tanto, bueno, pues aunque no tiene un calendario sencillo, pero yo creo que por el gran nivel de forma que tiene, por un ataque espectacular con Lamine, con Rafinha y con Lewandowski súper enchufados, un equipo que fluye, que está volando, que se siente con muchísima confianza. Yo creo que, bueno, pues el Barça en definitiva tiene que subir también, tiene que pasar de sorpresa a lo veo ganándose esa fiabilidad, esa confianza que yo creo que da por el nivel de juego que está teniendo y también por los resultados. En mi opinión, ¿qué le falta al Barça para ser candidato a ganar la Champions, para poder subir un escalón más? Bueno, pues en definitiva, experiencia, ¿no? Tiene un equipo que no está acostumbrado en los últimos años a, bueno, muchos jugadores que no están acostumbrados a llegar lejos, no tiene prácticamente ningún campeón de esta competición más allá de Robert Lewandowski y de Flick en el banquillo, y eso al final se tiene que notar. Un Barça que tiene que ir quemando etapas y que pese a su enorme nivel de juego, de momento para mí no se gana estar entre los equipos con más opciones de ganar esta Champions 24-25. Seguimos avanzando, más equipos que también mejoran su posición, que suben. Estamos hablando de 3 equipos que, bueno, que en principio tenían, o yo les puse, que tenían como objetivo simplemente clasificarse. Ahora están demostrando que en eliminatorias pueden dar una sorpresa y pueden eliminar a equipos que en principio tienen más nivel que él. El caso del Lille, 7 puntos de 12, ha ganado al Real Madrid y al Atlético de Madrid, al conjunto rojiblanco en el Metropolitano. Es cierto, bueno, pues que por delante tiene también un calendario sencillo, Bolonia, Stuttgart y Feyenoord, aunque tiene un coco como el Liverpool. El conjunto francés va a estar sí o sí clasificado y su rendimiento en estas primeras 4 jornadas está siendo espectacular. Un PSV Eindhoven que no lo ha tenido sencillo, que lleva 5 puntos de 12, que ha sido capaz de empatar frente al Paris Saint-Germain, que ha sido capaz también de empatar frente al Sporting Clube de Portugal, el único equipo al que el conjunto portugués no ha ganado de momento. Le metió un 4-0 muy contundente al Girona, y por delante tiene también rivales asequibles como Shakhtar, Brest, Estrella Roja y, para terminar, un Liverpool que parece que está en todos los calendarios, pero que, bueno, pues en definitiva es uno de los equipos más complicados. Obviamente el PSV de momento está mostrándose sólido, en casa lleva, creo que son 45 partidos consecutivos entre todas las competiciones sin caer derrotado, y por lo tanto es un equipo que puede generar problemas de cara a las eliminatorias, a esos cruces. Veremos lo que ocurre, pero su rendimiento está siendo más que importante, subiendo hasta merecerse un puesto de prestigio. Y para terminar, un Mónaco que ha sido el único equipo en Champions que ha podido ganar al Barça, el único equipo junto a Osasuna que ha podido derrotar a los de Flick esta temporada. Ganó al conjunto azulgrana por 2-1, ya lo sabéis, y además, bueno, pues está aprovechando oportunidades que ha tenido gracias a un calendario bueno, pues asequible, más allá del partido frente a los azulgranas en este inicio. Ahora le viene algo bastante complicado: Benfica, Arsenal, Aston Villa e Inter, pero su trabajo, el de conseguir los puntos para clasificarse, ya lo tiene hecho, y ahora solo le queda mejorar su posición en la tabla final. Para terminar con los equipos que mejoran, vamos con 4 que yo, bueno, pues les había colocado, ¿no?, esa posición de simplemente participar y disfrutar de estar en esta Champions League con el nuevo formato, bueno, pues más equipos agregados, más equipos que participan, pero la realidad es que su rendimiento está siendo muy bueno, o bueno, al menos siendo capaces de superar a equipos que en principio estaban llamados a ser mejores que ellos. El caso del Brest es espectacular, ya está clasificado con 10 de 12 puntos, ha ganado al Stuttgart, ha ganado al Salzburgo y al Sparta de Praga, rivales directos contra los que ha podido sumar los 3 puntos, y además en el duelo más complicado que ha tenido, 1-1 frente al Bayer Leverkusen, jugando el conjunto francés como local. Ahora tiene complicado porque le viene el Barça, le viene el PSV Eindhoven, el Real Madrid y también tiene
al Shakhtar ucraniano. El Celtic, una de las noticias positivas, sin ningún tipo de duda, 7 puntos de 12, goleó al Slovan de Bratislava, pero recibió un 7-1 del Borussia Dortmund, ha sorprendido a rivales de más nivel, como por ejemplo el RB Leipzig, y ese empate que rascó, bueno, pues de forma increíble frente al Atalanta, con el conjunto italiano fallando todas las ocasiones posibles. Ahora tiene también rivales directos como Brujas, Dinamo Zagreb, Young Boys y para terminar el Aston Villa, el conjunto de Brendan Rodgers, que ya tiene muchísima parte del trabajo hecho y ahora le queda rematar la faena intentando, bueno, pues colocarse lo más alto posible en esta clasificación de la fase de liga. Otro equipo que también está sorprendiendo, que para mí están dando un rendimiento por encima de lo esperado, es el Brujas, que viene de ganar al Aston Villa en la única derrota de los de Unai Emery en esta Champions 24-25 de momento. Esa es la victoria clave que le permite, bueno, pues no tenerlo tan complicado, porque su calendario es muy difícil. Tiene que jugar frente al Sporting Clube de Portugal, frente a la Juventus y frente al Manchester City, pero tiene ahí un partido clave frente al Celtic, un rival de su mismo nivel, en el que hay que ver quién se termina llevando ese partido, o si hay un empate, algo que incluso a lo mejor puede beneficiar a ambos equipos, o si hay una derrota de el que pierda de ese partido, teniendo en cuenta su calendario, puede salir bastante tocado. Y para terminar, un Feyenoord que también para mí está sorprendiendo, 6 puntos de 12, ha ganado a rivales que en principio estaban llamados a estar un escalón por encima de ellos, como Girona y como Benfica. Tiene partidos asequibles por delante, como el del Sparta de Praga, pero después, si no consigue ahí puntos, lo va a tener complicado frente al Bayern, frente al Manchester City y frente al Lille. Como veis, muchos equipos que mejoran su posición en la tabla, seguramente porque yo alguno de ellos también lo había infravalorado. Y ahora nos vamos a repasar las actuaciones que están teniendo algunos equipos que para mí, bueno, pues ya estaban llamados a hacerlo bien, pero que al no ser gigantes europeos, al no ser equipos, bueno, pues con un rendimiento sostenido en el tiempo en las últimas temporadas en competiciones europeas, bueno, pues había que ver cómo respondían, ¿no? Estamos hablando del Sporting Clube de Portugal, del Aston Villa y del que viene a ser el campeón de la pasada edición de la UEFA Europa League, la Atalanta de Gasperini. 10 de 12 para el conjunto de Rubén Amorim, que, bueno, pues va a disputar en las próximas, o creo que ya ha disputado su último partido como entrenador del Sporting Clube de Portugal, con esa victoria por 4-1 frente al Manchester City, con un Gyökeres que lleva 5 goles en la competición y que obviamente está siendo uno de los delanteros más en forma del mundo. Cosas positivas, alguna cosa también negativa, como esa marcha de su entrenador para un Sporting Clube de Portugal que está muy bien colocado y que ya con 10 puntos, está clasificado. Tiene por delante al Arsenal, a Brujas, al RB Leipzig y al Bolonia, 4 partidos en los que también va a intentar colocarse lo más arriba posible. El Aston Villa de Unai Emery, el que viene a ser el cuarto clasificado en la Premier League pasada, victorias contra el Young Boys y contra el Bolonia. Es cierto que viene de, bueno, pues tropezar con una derrota con un gol increíble frente al Brujas. Ese es su borrón en una Champions en la que ha podido ganar al Bayern jugando como local el conjunto inglés. Y ese borrón, como os digo, frente a los belgas, frente al Brujas, que pese a ello, bueno, pues obviamente no pone en cuestión su buen rendimiento. Tiene por delante a la Juve, al RB Leipzig, al Mónaco y al Celtic, rivales también bueno, pues de buen nivel, pero propicios para que los del técnico vasco puedan mejorar su posición en la tabla. Y para terminar, la Atalanta de Gasperini, el que viene a ser campeón de la Europa League pasada, ganó al Stuttgart, ganó al Shakhtar fuera de su estadio, no ha recibido de momento ningún gol. Es cierto que, bueno, pues ese empate a 0 frente al Celtic jugando como local el conjunto italiano es un pequeño tropiezo, pero bueno, pues creo que no es nada... no es un borrón importante, porque bueno, pues el rendimiento sostenido que está teniendo y el calendario que tiene también por delante, con partidos contra el Young Boys y contra el Stuttgart, le van a ayudar a estar también bien colocado. Eso sí, va a ser rival tanto de Real Madrid como de Fútbol Club Barcelona, y los equipos españoles van a ir con todo, yo pienso, para esos encuentros. Así que la Atalanta de momento está respondiendo, tiene 2 partidos por delante asequibles y 2 muy complicados frente al Real Madrid y frente al Fútbol Club Barcelona. Como veis, equipos que suben, equipos que descienden o que bajan sus
las prestaciones que yo pensaba al principio de la temporada, y equipos que están cumpliendo, ¿no? Como Aston Villa, como Sporting Clube de Portugal y como la Atalanta. Así que para terminar, para que tengáis clarísimo en la cabeza cómo queda finalmente mi tier maker después de las 4 jornadas disputadas, veis que queda desierto el puesto de favorito, el Real Madrid se cae de ahí y baja a candidato, donde también tenemos al Manchester City y al Liverpool. Veo ganando ahora mismo la Champions y, bueno, pues obviamente con opciones importantes tanto al FC Barcelona como al Arsenal. A ambos le falta algo de experiencia en la competición a sus futbolistas, pero bueno, yo creo que el rendimiento que vienen teniendo semana a semana, pese a que ahora los de Mikel Arteta, bueno, pues no estén en su mejor momento, me da fiabilidad. Creo que sería una sorpresa, pero lo veo posible que el Inter y que el Bayern puedan ganar esta Champions. Hay que tener cuidado a una eliminatoria con equipos como el Paris Saint-Germain, que obviamente bajan mucho, pero otros como el PSV, como el Lille, como el Atlético de Madrid, como el Aston Villa, como el Borussia Dortmund, como el Bayer Leverkusen, Atalanta, Milan, Juventus, Mónaco y Sporting Clube de Portugal, que están haciendo, bueno, pues cada uno en su rendimiento. Son equipos con obviamente buen nivel futbolístico. Ahora mismo el único objetivo que tienen equipos como el RB Leipzig, el Benfica, el Brest, el Bolonia, el Girona, el Feyenoord, el Brujas, el Stuttgart y el Celtic es buscar la clasificación, sea el puesto que sea, estar sí o sí entre los 24 primeros, da igual que sea ese último puesto que da acceso a la siguiente ronda. Ese es el único objetivo para estos equipos y obviamente aquellos conjuntos que tienen como única opción disfrutar de lo que viene siendo esta Champions, Slovan de Bratislava, Sparta de Praga, pese a que ha tenido buenos resultados, Salzburgo, Stuttgart, Dinamo Zagreb, Young Boys, Estrella Roja y Shakhtar. Espero que os haya gustado mi repaso, mi actualización, cómo veo ahora mismo a estos equipos. Lo más importante es que vosotros me dejéis vuestra opinión en comentarios, que me digáis qué os parece mi orden, cómo lo pondréis vosotros. ¿Veis a un equipo favorito? La baja de Rodrigo hace que, por ejemplo, el Manchester City baje un escalón más. Todo me lo podéis dejar ahí abajo en comentarios. También vuestra opinión sobre los equipos españoles, Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Girona. Gracias por verlo.